Bueno, pues muchas gracias a todos por venir en un pandémico y bélico día como hoy. Ya no contaré los meses de pandemia, sino estamos en el 7º día de guerra y Ucrania resiste. Dicho lo cual, justamente venimos a hablar de Ucrania, pero en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual, por favor, cuando lleguemos a la parte de ruegos y preguntas, acordaos que esto es de 1941 al 45, que el siglo XXI de momento, pues solamente somos meros aficionados como todos vosotros y podemos estar echando un vistazo, pero sí venía muy a cuento porque la Segunda Guerra Mundial tiene, al menos en el frente europeo, tiene un lugar donde verdaderamente, a juicio de la mayor parte de los investigadores y la mayor parte de los historiadores, es donde se decide verdaderamente la derrota de la Alemania nazi, que es el frente del Este, donde se utilizó de un 70 a un 75% del total del poderío bélico del ejército alemán. Igual que para Japón sería China, dejando un 20-35% del resto de tropas en el resto de frentes o resto de escenarios que tuvieron que cubrir tanto alemanes como japoneses. Como veis, los italianos los tenemos por allí acompañando, y los eslovacos eran muy monos, y para hacer un pequeño artículo friki de fuerzas acorazadas eslovacas en el frente del Este, pues siempre queda muy bien. La brigada rápida eslovaca. Sí, tiene eso aquel, o sea, porque recordaros que Polonia fue invadida por dos países en septiembre del 39, Alemania y Eslovaquia. Claro, los eslovacos lógicamente no contamos con ellos. Dentro de lo que es el frente del Este, resulta que los grandes movimientos durante el periodo 41-44 se producen más en el grupo de ejércitos sur que no tanto en el grupo de ejércitos norte y en el grupo de ejércitos centro. Si bien es cierto que la gran campaña, que no la gran batalla, se dio en el grupo de ejércitos centro, en la zona de Moscú. Es verdaderamente una campaña que dura prácticamente 2 años. Es 2 años donde los alemanes se resisten a retirarse de Moscú, los soviéticos hacen todos los esfuerzos para intentar exterminar ese grupo de ejército centro. Y donde tenemos un mayor cambio y una verdadera, vamos a llamarlo guerra relámpago, aunque a mí ya con el paso de los años lo de la guerra relámpago siempre me ha bueno, como nombre, para que todos nos entendamos, guerra relámpago, pues sabemos de qué estamos hablando. Un movimiento más rápido de tropas. Entonces, vamos a pasar por Ucrania 4 veces. Nos vamos a quedar, que estábamos discutiendo justamente antes de empezar, que cuántas batallas de Kharkov hubo. Entonces nos vamos a quedar con 4, aunque hubo 5. Ahora os contaremos por qué 4, no 5, y os presento a quien nos acompaña. Entonces, por un lado tenemos a Javier Beramendi. Javier, en esta ocasión, además, viene avisado. La última vez que le tuvimos en una mesa con nosotros, vino de público y de repente a los 10 minutos se vio aquí sentado. Menos mal que te sabías el tema de Pearl Harbor. Lo acabas de... En esta ocasión te hemos avisado con un poquito más de tiempo. Un poco más de tiempo. Él es el director de Despertaferro, Historia Contemporánea. Justamente cuando la última vez que intervino en una mesa acabáis de sacar Pearl Harbor, y es que ahora viene muy al punto, porque acabáis de sacar Barbarroja, primera parte. Primera semana. Se llama Barbarroja, primera semana. Primera no vamos semana. a ir a ese ritmo. No cunda el pánico. Iréis con un poquito más. Pero mira, fíjate, o sea esto, Ucrania primera semana, o sea, ¿quién le va a decir Putin que todavía iba a estar metiendo cascotazos? O sea, que ves, ya me he ido al siglo XXI, pero entonces yo creo que Javier es uno de los mayores especialistas sobre Segunda Guerra Mundial que tenemos hoy en día en España. A mi derecha tenemos a Julián Depó, que a él lo hemos traído porque es el especialista en vehículos blindados de la Segunda Guerra Mundial. En este caso no es historiador, sino es como la mayor parte de los que hemos sido todos, tengamos título o no, sino es un gran aficionado a la historia, y es uno de esos series de personajes tan peculiares que le enseñas una foto e inmediatamente te dice qué vehículo es, en qué modelo, de dónde salió y cosas por el estilo.
Aunque lo del tanque rosa tenemos que hablarlo, porque aquello no era lo que parecían las dos ruedas del eje de rodamiento superior. Tenía, vamos, casi lo clava. En lugar de un FV101 era un FV103, o sea que casi. Es que pintó de rosa. Era un tanque de estos que salía neta. Sí, entonces, como los grandes aficionados a la historia militar, siempre parece que te falta decir, si yo no sé tanto, y al revés. Justamente en este aspecto vamos a tratar. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial es una guerra donde realmente los vehículos blindados, permitidme que yo siempre los llame tanques. Mi abuelito era de tanques. Sirvió en el primer regimiento blindado del ejército español. Entonces, y él siempre los llamó tanques. Entonces, mi abuelito los llamaba tanques y yo siempre me he quedado con los tanques. Entonces, no me resisto a llamarlo carros o carros sobre oruga. Entonces, vamos a hablar de blindados. Entonces, una de las armas principales de la Segunda Guerra Mundial son los blindados. Evidentemente, el arma que define la Segunda Guerra Mundial, eso ya es para mi gusto, son los aviones. Y si hablamos de la Segunda Guerra Mundial en el mar, serían los portaaviones. Pero bueno, ya hablamos sobre gustos. Vamos a ponernos ¿por qué 4 batallas de Kharkov y por qué vamos a pasar por ahí? Aunque verdaderamente hemos quedado que hay 5. Primera batalla de Kharkov, cuando los alemanes invaden Ucrania. Segunda, que es la que en principio teníamos idea de no tocar demasiado, que es un intento ruso en el año 42 para recuperar la ciudad de Kharkov. Tercera, ya nos vamos al año 43, que es a consecuencia del avance y continuación de la explotación de las operaciones sobre Stalingrado, la pérdida de Kharkov en este frente ucraniano. Tenemos una cuarta, que es cuando las divisiones blindadas de las SS la recuperan, y luego tenemos una quinta, que de hecho ni siquiera los soviéticos lo llaman batalla de Kharkov. Para nosotros en esta mesa va a ser la cuarta, que es ellos lo llaman la ofensiva del Dnieper. Rumiantsev. Me parece que es la operación Rumiantsev, si no me acuerdo. Consulto la para mí, la caída del frente de Ucrania, verdaderamente, que tiene luego un epílogo bastante conocido, que es la bolsa de Cherkasy. Entonces, vamos a intentar empezar un poquito en ese orden, en esas 4, y claro, tratando de sintetizar mucho, porque 4, pues con que tratemos 10 minutillos cada una de ellas, y luego así. De todas maneras, o sea, estamos sentados 3. Sentiros libres de no esperar a llegar a la fase de ruegos y preguntas. Nos interrumpéis cuando queráis y nos preguntáis lo que queráis, que respondan ellos, que son los que saben. Yo solamente aquí para poner un poquito de orden de quién tiene la palabra y demás. Entonces, si te parece, Javier, ya que justamente acabáis de terminar y este mes sale Barbarroja en su primera semana, vamos a ver ese Barbarroja en Ucrania con el epicentro ese de la caída de Kharkov y por supuesto es verdad que Hitler se equivocó y por eso no cayó Moscú y... Sí, tú ya sabes que eso... ¿Has dicho 10 minutos? Sí. 10 minutos y 5 son suyos, o sea que... No, por favor. 10 para él. Bueno, Barbarroja, digamos que dentro de... No descubro nada nuevo. Los alemanes organizaron la planificación en torno a 3 grupos de ejércitos, norte, centro, sur, y el que nos va a interesar es el grupo de ejércitos sur del general mariscal de campo von Rundstedt. Este hay que decir que viene a ser la hermanita pobre de la invasión. Es decir, en todo el proceso de planificación de la operación Barbarroja es el caos típico del Tercer Reich, donde cada mando superior encarga a alguien que haga un plan diferente, empiezan a quitarse las sillas de debajo del culo en las reuniones con Hitler a ver quién gana. Halder se opone directamente a Hitler no se opone a Halder, pero cuando saca las conclusiones de las reuniones, saca las conclusiones de lo que él quiere y no de lo que Halder ha dicho. Total, organizan un caos semiperfecto para ver cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a lanzar el ataque. Básicamente hay 3, objetivos que se buscan o que se intentan conseguir, o 3 vertientes, ¿no? Tres teorías sobre lo que habría que hacer. Una es ir por el norte hacia Leningrado, la antigua San Petersburgo, que es la capital ideológica del comunismo, etcétera, etcétera, y además tiene la ventaja de que desde el Báltico se puede suministrar muy bien a las tropas. El Báltico es un lago alemán en ese momento. La otra es ir por el centro hasta Moscú, la capital política, el núcleo urbano más importante, etcétera, radial, además en comunicaciones.
Y el tercero, que es el que nos interesa, es Ucrania, que tiene inmensos recursos. Recursos tanto de grano como sobre todo minería e industriales. Lo que pasa es que, bueno, como ya sabemos, los rusos van a ser capaces de evacuar su industria. Por ejemplo, en Kharkov está la fábrica del T-34, ese tanquecito tan mono que no causó ninguna sorpresa y que los alemanes consiguieron superar, vamos, sin ningún tipo de problemas. Entonces, en el contexto ucraniano, como decía, el Grupo Sur es el más pobre y además además de que es el menos numeroso y el que menos tropa tiene, porque había, digamos, primado la intención de avanzar hacia Moscú con el apoyo en el flanco norte, se encuentra con que además tiene que trabajar con los aliados del eje, básicamente con Rumanía y con Eslovaquia en los primeros compases. Los húngaros también van a intervenir y allí también mandarán a los italianos. Es decir, lo mejor de cada casa se encuentra en el Grupo Sur, sobre todo porque además al inicio de la ofensiva el Grupo Sur se encuentra en la parte, digamos, frente al saliente de Lwów o Leópolis, eso ya cada uno tiene purista de españolizar o no españolizar, y es una cuña que se tiene que abrir muy estrecha porque a su izquierda están los pantanos del Pripyat y a su derecha están Hungría y Rumanía. Y en Rumanía, en el extremo sur, efectivamente hay un ejército rumano, hay tropas alemanas también que van a intervenir, pero que no van a entrar en los primeros compases, digamos, de la ofensiva, ¿no? Prueba de ello, en cuanto el grupo de ejército sur consigue romper el frente, se va a encontrar con una de las que se considera una de las batallas de carros más importantes de la guerra, o más numerosas de la guerra. Ya parece que ha superado a la de Progorovka en Kursk, que es la batalla de Dubno. Es una batalla móvil que dura más o menos una semana, donde dos cuerpos mecanizados soviéticos, en concreto el 8º y el 15º, van a atacar la cuña Panzer, van a llegar, de hecho, hecho insólito en la primera semana de Barbarroja, van a llegar a ocupar una de las Panzerstraße, es decir, una de las vías previstas para que pasen los carros y su logística, cosa que no sucede ni en el centro ni en el norte. O sea, ahí los rusos, los soviéticos no son capaces, pero bueno, van a conseguir y van a crear, digamos, cierta preocupación. Se va a superar, es decir, los alemanes, pues gracias con el apoyo de la Luftwaffe, incluso con el apoyo de infantería, o sea, van a utilizar divisiones de infantería. Aquí van a tardar mucho más en separarse las tropas acorazadas de la infantería, aunque al final se va a crear esa brecha tan peligrosa siempre y tan preocupante para el bando, que una cosa es hacer la Blitzkrieg y otra cosa es tener el cuajo de soportarla. Entonces van a conseguir superarla después de combates muy duros. Ahí aparecen carros como el T-35, que es una auténtica virguería steampunk. Sí. Pero bueno, no sé si Jaime Julián nos va a hablar luego de los cacharritos. Sí, entonces, lo que se encontraron los alemanes al llegar fue un auténtico desastre, un arsenal absolutamente anticuado, con pocos blindajes, mal armados, lentos y sobre todo con motores de gasolina que tenían el problema que ardían, evidentemente. A mí me ha pasado con mucho historiador de esos que tiene título, dice, es que tenían Panzer. Y dices, sí, tío, tú sabes la diferencia entre un 1 y un 5. O sea, es que en el Museo de los Medios Blindados de Saumur está muy mono porque además tienen puesto del 1, los tienen puesto en escala. Entonces, y te pones ahí al lado, te sacas una foto. Entonces, cuando te sacas una foto con un Panzer 1, de verdad que el Panzer 1 te llega a esta altura. El Tiger 2... Sí. El comienzo de la barcaza del chasis principal son 2 metros te sale de esta altura. De ahí tienes el resto de la barcaza y luego toda la torreta. Entonces, ¿con qué cacharritos tan monos nos encontramos por ahí a destacar? Porque a la gente le dices Panzer y es maravilloso. Le dices tanque o carro blindado soviético y te suena a que aquello debe ser una especie de tartana. Tanto por uno por otro estaba poco desarrollado. Realmente los rusos, pues fíjate, tenían auténticas tartanas o de estos acorazados de tierra que ellos llamaban, que pues operativamente eran inútiles, totalmente inútiles. Tanto el T-28 como el T-35, 1000 torretas, pero inoperativos. ¿El T-35 cuántas torretas llevaba? Pues así de memoria, 2 pequeñas, 3, unas 4 o 5 fáciles. 4 o 5. Por su propio peso eran acorazado de tierra. Sí, le llaman así. Además, en terrenos a poco que se complicara, pues normalmente se quedaban atascados y tenían múltiples fallos mecánicos. En esta primera fase, yo, o sea, lo recuerdo también justamente por mi abuelo, los modelos soviéticos, los BT, los BT-5 y los BT-7 eran muy rápidos, pero no estaban adaptados a luchar con infantería. Entonces, aparte que se les podía quitar las cadenas
y podían andar sobre sus ruedas, cosa que luego se perdió en el T-34 porque se vio que era absolutamente inútil la faceta esa de quitarle las cadenas. ¿Y verdaderamente sorprendió a los alemanes la aparición de un T-34 y un KV-1? Del KV-1, sobre todo porque no le podían, tenía 100 milímetros de blindaje y con los cañones de entonces 37 milímetros era muy difícil y había que tener mucho coraje para una pequeña batería de un Pak 36, pegarle a menos de 100 metros, había que tener, digámoslo, en coraje. Lo que pasa es que el KV-1 era muy poco fiable. Y sobre todo lo que se quejaban las tripulaciones que era muy difícil de conducir. No sé cuál era la faceta, pero era muy difícil de conducir. Pero vamos, era prácticamente para los carros Panzer III con 37 cortos, era prácticamente indestructible. En esta primera Panzer fase... III, que era el carro tope en ese momento de la invasión. A lo mejor, o sea, la referencia que tienes más desgraciadamente es Hollywood. Sí. Entonces te llegas a creer, ¿cómo se llama? Corazones de acero. De Brad Pitt. Por favor. Entonces, llegas a pensar de verdad, o sea, como el juego World of Tanks, que es muy divertido, o sea, es prácticamente el único que utilizo yo, pero al final la gente termina empotrando el tanque sobre el otro y peleando. Y peleando así. Bueno, de hecho, a Bitman, un Sherman le embistió. Sí, bueno, en Seseña hay una anécdota de un carrista italiano con una oruga averiada detrás de un muro insultando a los soviéticos que estaban unos pocos metros por allá y también se habían quedado atorados en su zona. La verdadera sorpresa fue el T-34, que era un carro absolutamente innovador. Yo he leído que teóricamente los carros de combate no están pensados y la doctrina no estaba pensada para pelear entre ellos, sino para esquivarse. Pues probablemente era más apoyo a la infantería, artillería móvil, vaya. Y lo que tenemos es una cosa que se llama cazacarros. Sí, eso es un desarrollo alemán fruto de la necesidad. Fruto de la necesidad de montar sobre cualquier chasis operativo algo. Y en esta primera fase, ¿qué cazacarros tenemos? Pues cazacarros realmente está el Stug 3, pero en las versiones de cañón corto, el 75, pero con el L24, que claro, pues con sus limitaciones. Claro, y el Stug está pensado inicialmente como artillería autopropulsada. Sí, realmente sí, ese es el origen, pero se aplicó en un rol de cazacarros, que fue, bueno, pues con una tripulación bien entrenada era muy efectivo. Pero resulta complicado eso de tener que girar todo el vehículo. Esa es una de las mayores... Porque los americanos sí tienen sus cazacarros, es de torreta descubierta. Y entonces sí tienes 360 grados. La torreta abierta tiene sus contrapartidas, pero bueno, con esa superioridad que tienen siempre los americanos es difícil. Pero bueno, ya te digo, le montaron cualquier cosa, de hecho le montaron cañones rusos en chasis checos, dando lugar a algunos cazacarros realmente efectivos. Fueron bastante efectivos. Les primaba, sobre todo tenían el problema de la altura. Al ser un chasis, montarle el cañón, pues eran muy altos y eran más difíciles de camuflar y además en un campo abierto pues eran fáciles porque de ver. Ucrania es plana, pero plana. Muy plana, es una planicie absoluta. De hecho, los soviéticos no se desempeñaron mal en esta primera fase en el frente sur. Pues, ¿tuvieron alguna verdadera posibilidad? Porque Hitler, lógicamente, se mostró enormemente entusiasmado cuando se ordena esa paralización del avance del grupo de ejército centro para envolver Kiev y crear una gran bolsa. Y entonces iba, como decía von Manstein en sus memorias, yo siempre las memorias de esta gente de la Segunda Guerra Mundial, siempre, de alguna manera, siempre lo cojo como un poco exculpatorio. O sea, nosotros teníamos las buenas ideas y siempre la fastidió Hitler, que era el que no sabía, pero si me llegan a hacer caso a mí. O sea, pero de von Manstein sí me llamó la atención al menos dos cosas, que a los rumanos, en general, siempre le pareció que desempeñaron bastante bien el papel que tenían que desempeñar, tampoco había que pedirles gran cosas, y que luego Hitler era una persona que era capaz de entender el movimiento de las tropas, decía von Manstein, hasta un nivel de división, más de un nivel de división le costaba de cuerpo de ejército, aquello ya le costaba mucho, y que tiene una gran capacidad para memorizar datos. Entonces parece que esos primeros datos de pasar por Kursk de no sé 1 millón de prisioneros, no sé cuántos miles de carros de combate destruidos, o sea, daba esa sensación extrapolada a Francia que Rusia estaba a punto de caer.
Claro, Sí. la gran ventaja de Rusia a ese nivel es la profundidad estratégica. Es decir, lo que en Francia, recorriendo 300 kilómetros de la frontera, los franceses están derrotados, en Rusia, pues las primeras bolsas se hacen a 150 kilómetros y luego recorres otros 300 y luego recorres otros 300 y sigue habiendo rusos y sigue habiendo rusos, ¿no? Y Rusia. Entonces, claro, ahí es donde la Wehrmacht se pierde. Me preguntaste una vez, que no te contesté, dónde habían perdido los alemanes la guerra, cuando habían perdido. El 22 de junio del 41, desde mi punto de vista. Lo podemos discutir después, pero desde mi punto de vista es el día en que se meten en este berenjenal que realmente con sus tácticas operacionales son incapaces de resolver. O sea, la Wehrmacht no tiene nada que hacer. En el caso del sur, efectivamente, tenemos la polémica de la bolsa de Kiev, es decir, en un momento dado, después de las batallas por Smolensk, Hitler para el grupo centro y sus grupos acorazados los dirige uno hacia el norte, el de Hoth lo dirige hacia el norte y al de Guderian, con el segundo ejército en su flanco derecho, los dirige hacia el sur para cerrar la bolsa de Kiev. Esto es revelador de la situación del grupo de ejércitos sur, porque el grupo de ejércitos sur había cerrado una bolsa soviética en Umán, relativamente importante, no era la repera en comparación con otras, la había cerrado muy tarde, a primeros de agosto, o sea, cuando otros grupos ya estaban muy avanzados y en el grupo de ejércitos centro pues se combatía en Smolensk y se habían cerrado bolsas en Minsk y en otro... Bueno, me acordaré luego y lo digo. Es decir, otra anterior, pues hasta Umán el grupo de ejércitos sur no cierra su bolsa y además es incapaz de seguir más allá del Dnieper. O sea, el grupo de ejércitos sur se encuentra atascado en la orilla oeste del Dnieper y precisamente hace falta esta operación desde el norte para cerrar el cerco de Kiev. Aquí se discute, es una de las grandes polémicas, y si los alemanes hubieran seguido hasta Moscú, ¿qué es lo que hubiera pasado? No, en vez de centrarse... Claro. Ahí está o sea, algo deberían hacer mal porque perdieron la Segunda Guerra Mundial, eso está claro. La contrafactual. Yo solo os propongo un ejercicio que me propusieron en su momento, ¿no? Imaginemos que los alemanes siguen hacia Moscú, llegan, según era su plan, era rodear Moscú y tomar la ciudad. ¿Os acordáis de una ciudad que se llama Stalingrado? Muy estrechita, lo que costó, pues imaginaos Moscú. Que es enorme, pero además, imaginaos Moscú con 800.000, 900.000 combatientes soviéticos en la zona de Kiev esperando un estornudo para tirarse a por el flanco sur de esa avanzada hacia Moscú. Es decir, llega un momento en que si ya es un problema estratégicamente, operacionalmente, que la Unión Soviética haga una cuña y cada vez sea un frente más amplio, imagínate si ese frente además dejas un saliente enorme para que lo alargues más todavía. Es decir, si tu ventaja no es numérica, en algún momento tienes que mantener los frentes equilibrados. Y es lo que sucede con la bolsa de Kiev. La bolsa de Kiev es un éxito a nivel operacional, 660.000 rusos capturados, toneladas de material, toneladas de armamento. Es un éxito que tiene mucho que ver con la orden de Stalin de no retirarse. De hecho, hasta casi el último día los soviéticos siguen mandando tropas hacia el interior de la bolsa, ¿no? para aguantarla como se pueda. Y es una bolsa que se cierra, o sea, las unidades del norte y del sur que entran en contacto son un batallón y un batallón, es decir, no de carros, no da para más. O sea, el gran problema que tienen los alemanes, además, esto podemos comentarlo luego con la teoría operacional soviética, si queréis, y todo eso, es que ellos cierran bolsas, quieren cerrar bolsas. Los soviéticos no harán eso, luego lo comentamos si acaso. Los alemanes quieren cerrar bolsas y esas bolsas hay que reducirlas. Y eso hace perder tiempo, hace perder hombres, es decir, hace falta una mecánica digamos de combate y al final pues claro, los carros se separan mucho de la infantería que está reduciendo esa bolsa, hay que pararlos, aparte que hay una logística importante. Aquí es otra de las historias que hay, bueno, que son interesantes mencionar, es el desgaste de las divisiones Panzer alemanas. Hay un profesor de la Laurier en Canadá, Gregory Littke, de origen alemán, que ha publicado un libro sobre el desgaste alemán y dice que no es tanto, o sea, el desgaste de las unidades de carros no fue tan acusado como se ha llegado a decir. Hay un problema muy importante con el estudio de los números. Es verdad que una división Panzer, un martes por la mañana, pues en la operación Tifón alineaba 26 carros, pero es que tenía 70 en los talleres listos para salir. O sea, nos equivocamos mucho, pues está el total Ausfall, es decir, la baja total, y luego los alemanes tenían todo un sistema de denominaciones de bajas que bueno, pues en Occidente hemos identificado como bajas y ya está, pero que en el fondo eran carros recuperables que en 2-3 días volvían a estar en servicio. Entonces se hacía una rotación que hacía que esas divisiones prácticamente, pues con 26 carros, se ha perdido 50 en los últimos 15 días, pues mañana no tiene. Pues mañana sigue teniendo, tiene incluso más. Es decir, se iba estableciendo una rotación, ¿no?
Como digo, bueno, pues se consigue este gran éxito en Kiev, se toma Crimea, que es donde Manstein además colabora con los rumanos, como decías, y bueno, pues aprende a apreciar sus cualidades, pues para el entrenamiento que tienen, el armamento que tienen y las ganas de combatir que tienen, pues lo hacen muy bien. O sea, todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, yo siempre defiendo a los soldados italianos que se van a la guerra en un Ansaldo y dicen, hombre, un Panzer III es otra cosa, pero en un Ansaldo dices, ¿qué cobardes? De cobarde el que se mete en el Panzer III. Todavía en un Ansaldo, pero en una CV-33. Bueno, una CV-33, claro. Sí, en la fase de 41, sí. Sí. Y bueno, pues de hecho la campaña otra vez de Hermanito Pobre, la campaña en el sur, acaba, o casi acaba con la conquista de Rostov y con uno de los primeros contragolpes soviéticos que los mandan de vuelta hasta el río Mius. Es decir, ahí es donde los soviéticos prácticamente derrotados después de todas las bolsas, o sea, pues en las fechas se retiran de Rostov hasta el 30 de noviembre, es la retirada alemana desde Rostov, y en esas mismas fechas, el 15 de noviembre, empieza la segunda fase de la ofensiva contra Moscú. O sea, los alemanes todavía están en la ofensiva cuando ya en el sur se han llevado la primera bofetada que los ha recolocado en su sitio. Concentraron mucho más en el centro, ¿no? Concentraron más tropas en el centro. Aparte, independientemente que las enviaron hacia el sur, luego la volvieron a matar. Pero el grupo Guderian es el que ataca, el que cierra, o digamos, ataca la bolsa de Kiev desde el norte, es el que luego va a atacar Moscú por la región de Tula. Pero aquí ya nos salimos de Ucrania. Esa es otra guerra. Sí, ahora pasaríamos al segundo Kharkov, que es el que en principio vamos a pasar, que es el intento soviético de recuperar posiciones y un ataque sobre Kharkov. Y pasamos al tercero. Claro, cuando pasamos al tercero ya nos vamos a principios del año 43. Sí, entonces ya hemos dado un salto prácticamente de 2 años, porque tenemos ese contraataque soviético en el invierno del 41 al 42, esa ofensiva de primavera alemana del 42. Yo siempre me preguntaré por qué hacia el sur los soviéticos esperaban el segundo sobre Moscú, pues si ¿por qué no cerrar? Ese ataque a Kharkov, precisamente el segundo, el que nos saltamos, era para evitar el ataque hacia Moscú, o sea, era para cortar las líneas de salida alemanas en dirección a Moscú, y era en prevención, digamos, de este tipo de maniobras. Luego se fueron en dirección contraria. Sí. Tampoco es que sepa yo mucho de Frente del Este, pero es que me he leído ese libro que tenemos ahí, el de Glantz, que es bastante bueno. O sea, por si no lo habéis leído, os lo recomiendo. O sea, de cabecera, o sea, porque es bueno leérselo de principio a fin, y luego es muy bueno dejártelo en la estantería, y cada vez que quieres ver y consultar algo de Frente del Este, sabes que está allí. Además te da, lógicamente, como comprenderéis, es voluminoso, es muy denso, es muy completo, y aún así, tirando por lo alto, no cubre ni el 10% del total de operaciones. Sin embargo, todas las grandes operaciones y todas las importantes las menciona. Entonces, como punto de referencia para tener una concepción muy global de qué es todo el Frente del Este, y luego una introducción a cada uno lógicamente hay algunas que están más desarrolladas, de las distintas campañas y las distintas batallas, yo creo que es un libro, vamos, de los imprescindibles que hay. No es porque lo hayáis publicado vosotros, pero bueno. Ahí no me dejaron. No te dejaron traducirlo. La traducción además es de Hugo Cañete, ¿no? Hugo Cañete. Sí, que una de las cosas que vi yo al principio, hombre, si lo ha traducido Hugo, debe estar bien, porque hay algunas atrocidades por ahí que, madre de Dios. Pasamos ya entonces al año 43, que significa los alemanes ya han llegado a Stalingrado, los alemanes ya se han empantanado en Stalingrado, los soviéticos ya han lanzado la ofensiva de invierno del 42 al 43, y el año 43 ya supone el repliegue del frente sur alemán, a tal punto que se vuelve a perder Kharkov. Entonces pasaríamos a lo que verdaderamente sería esta tercera batalla de Kharkov. Entonces, ahí operacionalmente en el frente sur, ¿qué es lo que nos ha pasado? Pues tenemos un ciclo operacional que además es muy interesante, porque también está lleno de posibilidades contrafactuales, ¿no? ¿Qué hicieron los soviéticos? ¿Qué decisiones se tomaron? Que empieza precisamente con la operación Urano, que es el cerco de Stalingrado. Esta es una operación soviética que podríamos considerar a la alemana. Es decir, vamos a hacer un cerco, vamos a acercar las tropas y las vamos a reducir. Y de hecho se van a quedar varios ejércitos, creo que hasta 10, combatiendo en Stalingrado hasta que acaban con el sexto ejército alemán, ¿no?
Y esto es lo que les impide lanzar lo que ellos habían previsto como Operación Saturno. La Operación Saturno tenía que ser una gran avalancha que desde el Don, por la zona donde estaba el octavo ejército italiano, rompiera el Don y llegara al mar de Azov. Esto hubiera sido una absoluta catástrofe para los alemanes. O sea, hubiera sido absolutamente catastrófico. Y ahí podemos dar incluso la razón a Hitler cuando dice que el sexto ejército aguante en Stalingrado, porque realmente los rusos no se atreven o no se ven con efectivos, lanzan Pequeño Saturno, que es una operación menor, que efectivamente atraviesa el octavo ejército italiano y que viene a colocarse por detrás del grupo, del conglomerado de Holly, es lo que ellos llaman Korps Group, porque realmente junta un montón de unidades de diferentes países. Ahí hay rumanos, queda algún italiano, hay restos de divisiones alemanas que se han retirado, que es lo que hace, digamos, hace un frente orientado hacia el este en la zona de Stalingrado, ¿no? Esto, bueno, pues pega un golpe importante a los alemanes. En ese momento ya están enviando a Manstein, o sea, ya Manstein está lanzando su operación Wintergebiet en estas fechas más o menos para intentar romper el cerco y liberar al sexto ejército. Y los alemanes rápidamente, pues a partir de finales de diciembre, ya se empieza a dar cuenta que tienen que abandonar el Cáucaso, tienen que abandonar toda la parte del Kubán. Hitler se resiste muchísimo, pero es evidente que después de Pequeño Saturno, un golpe más en la dirección del mar de Azov va a cortar pues, el 25% de todas las fuerzas alemanas en Rusia, si no es más. A nivel de cantidad de unidades, podemos estar en esas cifras. Lo que pasa es que para la operación de verano del 42, los alemanes habían reforzado al 100% todas sus unidades en el frente sur, ya no era la hermanita pobre, y habían reducido, o sea, las divisiones tenían menos batallones en el frente norte, las divisiones de Panzer del frente norte no recibieron tantos carros de reemplazo, lo que sí se puso al 100% fue el frente sur, ¿no? Entonces aquí numéricamente se pierden unos, o sea, si el sexto ejército es una desgracia, pues imaginaos si perdemos el primero Panzer, el cuarto Panzer, el 17º, es decir, ya hubiera sido absolutamente caótico. Manstein consigue convencer a Hitler para salir del Cáucaso a toda prisa, o sea, aquí nos la van a liar. Los soviéticos siguen lanzando sus ofensivas. Entre mediados de enero y mediados de marzo es cuando lanzan la ofensiva que toma Kharkov. Es otro ataque, digamos, un poco en la dirección del mar de Azov. Lo que pasa es que aquí los soviéticos están en plena época de transición, digamos, de haber abandonado, entre comillas, las teorías operacionales que tenían de antes de la guerra, teorías desarrolladas por Tukhachevsky, Iserson y otros purgados, que bueno, pues quedaba muy feo hablar de utilizarlas, y están empezando a volver a estos planteamientos. Lo que pasa es que estas grandes ofensivas soviéticas se agotan. Es lo que decía Clausewitz, que llega un momento en que la ofensiva ha llegado a su punto álgido y a partir de ahí hay que pararse, porque todo lo que sigamos para adelante es correr hacia el desastre. Y los soviéticos todavía no son capaces de aprehender ese punto, de encontrar ese punto, y van dejando un flanco en el sur, donde Manstein está trayendo a todas las unidades Panzer del Cáucaso y las está concentrando. Más concretamente el cuarto ejército Panzer, que es el que luego les servirá para iniciar la cuarta. Pero bueno, tenemos la ofensiva soviética sobre Kharkov, y en las mismas fechas la operación Gallop, que es una penetración todavía más potente, que es la que va a llevar a los soviéticos casi hasta Dniepropetrovsk. Esto es sobre el río Dnieper, y además esta ciudad es un nudo de comunicaciones vital. Todo el suministro de los ejércitos del sur pasa por Dniepropetrovsk, o da una vuelta interminable por el frente norte. Entonces es un lugar importantísimo. Y bueno, pues toman la ciudad, que además está defendida por tropas de las SS, es la aparición también en combate en ese momento. O sea, las tropas de las SS están en Rusia desde el primer día de Barbarroja, desde el 22 de junio, ya participan divisiones motorizadas, ya están en combate. Lo que pasa es que aquí va a aparecer lo que es el primer cuerpo acorazado de las SS, es decir, ya hay una agrupación, Himmler ha ido ganando poder, son unidades que se han ido demostrando muy fiables políticamente y con mucha moral, pero carísimas en bajas. Porque claro, cuando tienes un tío lleno de moral que se tira a pecho descubierto, lo normal es que las balas que no entienden de eso, pues le hagan un agujerito igual que a cualquier otro, ¿no? Mientras que si está un poco asustado y se tira y repta un poco para llegar al objetivo, pues hay menos posibilidades de que le peguen un tiro. Entonces, unidades en ese sentido muy fiables, y aquí es donde Hauser, que es si no me acuerdo mal, es el comandante en jefe del cuerpo, decide evacuar Kharkov.
O sea, saltándose la orden de Hitler de que esto lo defendemos hasta el último hombre y la última bala, una cantinela que vamos a oír muchas veces, a veces con razón y otras veces sin ella, pues Hauser decide que se está dejando el cuerpo y se va a retirar. Hay que hacerse una idea del panorama. O sea, las divisiones SS, las divisiones que tienen los alemanes en ese momento, en ese sector, son islas en mitad del vacío. O sea, el frente está completamente deshilachado, está completamente deshecho. Entonces, los soviéticos, ¿por qué se acaban parando? Porque su logística no llega, porque los tanques, además de que les peguen un tiro, se averían. Se nos avería el coche, pues imaginaos un tanque de no sé cuántas toneladas, eso Jaime nos lo dice mejor que yo. Se averían con muchos problemas que tenía la complejidad técnica de los alemanes, los carros alemanes. Sí, porque en carros hemos dado un salto bestial, Julián. Sí, porque en febrero del 43 ya en la Reconquista ya aparecen los Tigres. Antes de esto, dos pequeñas anotaciones. Yo siempre me imaginé, ¿y si Hot llega finalmente a romper el cerco? Intermedio, ¿cómo se llama el planeta helado del Imperio Contraataca? Entonces, cuando vais a ver la segunda película, que es el episodio 5 de la Guerra de las Galaxias, que mis alumnos llaman Star Wars, la Guerra de las Galaxias, y veáis los combates en el planeta Hot, acordados de un poco de Stalingrado y aquella zona. Y de eso así, el pequeño Saturno, hasta os escribí un artículo y todo para el blog de Despertador. Está muy chulo, está muy bien. Es que además de revistas y tal, tienen un blog y hay gente que hasta escribe y todo. Una pasada. Los italianos, tío, un desastre. O sea, yo creo que los italianos, o sea, no huyeron más rápido porque no se pudieron subir encima de los tanques soviéticos para llegar. Si te parece, empezamos por la evolución, técnica, no tanto lo operacional. O sea, cómo ha ido evolucionando los modelos de un lado y del otro. Sí, fueron después de la sorpresa del T-34, que sorprendentemente el desarrollo del T-34, en los pactos que hicieron Ribbentrop y Molotov, los rusos compraron 2 Panzer III para estudiarlos. Ese es el origen del T-34. El estudio del Panzer III, sus defectos, sus ventajas, y ahí salió el T-34. Los alemanes desarrollaron, técnicamente eran carros, pues un desarrollo fantástico, pero siempre a remolque de lo que se encontraban en el frente, realmente. Lo que pasa es que llegaron, digamos, a una excelencia, comparado con los rusos, técnicamente muy superiores. ¿Qué problema tenían? Pues lo que hablaba antes del desgaste, de mantenimiento, eran en algunos casos muy complejos. Eran carros muy buenos, pero muy complejos, y a veces estaban lastrados por su propia mecánica. Carros muy pesados que las transmisiones no podían aguantar en muchos casos. Sobre todo en los carros ya grandes, tipo Tiger 1 o Panther. Bueno, el Panther hizo su debut en Kursk con efectos... Bueno, fue lanzado a la batalla con mucha premura y sin estar completamente probado, y bueno, pues sufrió toda clase de averías, lo que la propaganda soviética se la tomó como carros destruidos. No, fueron realmente carros que fallaban mecánicamente. Pues hombre, así a impresión fríamente, digamos que los alemanes pues consiguieron más excelencia, porque los rusos básicamente se usaron en el chasis del T-34. Entre el T-34-76 y el T-34-85 simplemente está la diferencia de una torreta más grande, ya con tres soldados dentro, que ya daba más facilidad a todas las operaciones, y la puesta en marcha del DT-5, que era el cañón de 85 del T-34. Entonces, y los rusos, por otra parte, habían todavía la ley de cargamento, o sea, los carros... Sí, bueno, eso fue a partir en el 43 ya se empezó a entrar, pero realmente lo que les entró al principio fueron carros que sobraban a los aliados, o que, bueno, porque tanto los americanos como el M3 Lee, los Valentine, sí, todos estos... El Matilda todavía estaba bien blindado, sí, pero como se vio en África, los 88 pues no tenían... Entonces, bueno, eran carros que hacían bulto, pero mecánicamente y estratégicamente no eran oposición para los alemanes. Para que los números, claro, los números de la producción son apabullantes para el lado ruso. Entonces, por mucha excelencia técnica que tengas, si delante tienes casi, no sé, 74 que se hicieron 35.000 y pico... No, hay 50.000. Pues mira, fíjate. Y en cuanto a evolución de calibres también a partir del 43 es donde se ve una cierta evolución de los calibres alemanes. Ya pasaron al 75 con un L-48 y al 88, por supuesto.
y todos los cazacarros Pero que llegan montar con un 75 largos. montar un 88 en una torreta es un cambio muy grande de montar sí, claro. 37 milímetros. Exacto. O sea, ¿cómo Tremendo. crece la torreta? Pues muchas veces ajustaron la cámara, la recámara, para sobre todo efectos de retroceso. Les metieron frenos de boca, hicieron cañones mucho más largos para... Los soviéticos entiendo que también aumentaron mucho, o sea, los dos bandos, el blindaje, y los soviéticos sí. también el calibre de los... Bueno, los rusos se basaron básicamente en el 76. El T-26 era un 45 milímetros. Y de ahí... Los T-34 prácticamente todos llevaban el 76. Y ya luego el 85 ya pasó a 85 milímetros. Y luego ya están los KV-2, todos estos monstruos que, bueno, asustaban, pero yo creo que operativamente no eran. También el KV-2, un auténtico mamotreto, pero lento. Sí, pero a veces un solo KV-2 paraba el movimiento de toda una división. Tenemos la anécdota justamente de un Normalmente KV-2. le tiraban a las cadenas, pero claro, había que acercarse mucho y si había infantería, pues no era fácil sobrepasar. Sí, el blindaje frontal es muy imposible. Es imposible, tenías que buscar un flanco. Exactamente. Y el flanco, O probablemente el flanco de la torreta. O se hundiera en terreno blando. Claro, en todas estas ofensivas, el barro es un factor muy importante. Y cuando estamos ahora en este año 43, los alemanes, ¿qué tienen? ¿Qué carro de combate es el que tienen ellos? El Panzer IV, que se vio que el Panzer III se quedaba obsoleto. Porque ¿En qué versión estamos? Pues el 43, la G. La G con un cañón de 75 ya... Los que vinieron a España eran el modelo H. H, eso es. El H es posterior, básicamente es un G, pues pequeños upgrades de, bueno, pues la bomba hidráulica, los faldones, en fin, pero básicamente es el mismo carro. Y a nivel de utilización, o sea, a nivel táctico, el Panzer IV es la base del ejército alemán, sin duda. A pesar de la aparición del Tiger 1, apareció más en el grupo norte, apareció en Leningrado. Y en el grupo sur ya sí, con todas las divisiones de élite, lo de las SS, pues claro, llevaban siempre lo mejor y llevaban los Tiger 1. Y entonces vámonos ahí, vamos a recuperar Kharkov. Los alemanes acaban de perder Kharkov, que le han desalojado las tropas de las SS. Estaríamos en nuestra tercera batalla de Kharkov. Vamos a por la cuarta. Ya vamos a por la cuarta. Ahora toca que los alemanes la cuarta, tengan una recuperación de Kharkov. La cuarta es probablemente la más conocida, ¿no? Es la que arranca con el famoso golpe de revés, o que se llama el golpe de revés de Manstein. Me parece que el origen del nombre es una jugada de cartas, es decir, cuando sacas la carta inesperada. Realmente es lo que hemos comentado. Manstein había ido trasladando al cuerpo del ejército Panzer, ya desde la zona de Rostov hacia el extremo izquierdo de las fuerzas que comandaba, en un frente que no es un frente norte-sur, es un frente este-oeste, es decir, prácticamente estaba aplanado por estas penetraciones rusas, ¿no? Y lo que consigue es bloquear, para que los rusos no le den la vuelta a su frente y colocar el cuarto ejército Panzer para que lance un ataque hacia el norte. En conjunción con el primer ejército Panzer, que se desplaza después, cuando por fin consigue convencer a Hitler de que abandone Rostov y se retire otra vez a la línea del Mius, con la más firme promesa de volver a Rostov en cuanto se acabe esto. Pero bueno, nos retiramos a la línea del Mius, recortamos más todavía la longitud del frente y podemos trasladar también el primer ejército Panzer para que colabore en un ataque hacia el norte, que lo que hace es coger en el flanco, en la base y en el flanco, toda la penetración soviética, pues de las operaciones Star, Gallop y todo esto, y empezar a demoler su logística, pues justo cuando han ido ya más allá de lo que su capacidad les permitía, de lo que su capacidad operacional les permitía. Esto hace que precisamente las tropas de las SS vuelvan a llegar sobre Kharkov, se les ordena que rodeen la ciudad, pero Hauser, que tiene una causa pendiente, pues ordena un ataque directo. Atacará la Leibstandarte y la Totenkopf atacarán desde el norte, la Das Reich lo va a hacer desde el sur y entran, en Kharkov a sangre y fuego, expulsan a los soviéticos y sobre todo crean un saliente que viene a ser el hombro sur del saliente soviético en Kursk, ¿no? Y dejan, ahí se queda estamos en marzo, estamos a mediados de marzo, tengo aquí apuntado, el 14 de marzo.
que es cuando se recupera Kharkov, y ahí se va a producir un parón. Digamos que todo el mundo está un poco agotado y un poco hasta las narices, así que vamos a descansar. Los soviéticos han conseguido recuperar mucho terreno, han pegado golpes muy importantes a los alemanes, pero también han sufrido bajas importantísimas, y los alemanes pues hemos salvado el frente de milagro, así que nos vamos a sentar un ratito, vamos a pensar, vamos a reorganizarnos, vamos a traer refuerzos, y realmente es un parón que va a durar hasta la batalla de Kursk, es decir, en lo que es Ucrania. ¿De acuerdo? Que es una ofensiva, no sé si nos metemos a decir 4 cosas de Kursk o como prefieras. Yo creo que sí, porque eso, a ver, verdaderamente, aunque Kursk no saldríamos de Ucrania, pero está literalmente al lado. O sea, es una consecuencia lógica. Parece que todo el mundo era lógico, es decir, o sea, lo de Kursk parecía que era de cajón, tanto para el Estado Mayor alemán como para el Estado Mayor soviético. O sea, los dos sabían que la siguiente ofensiva ya no hacía falta enmascarar nada, sino que iba a ser Kursk. Yo siempre he pensado, la única, hombre, como los alemanes pierden, siempre dices, ¿y sí? Pero ¿y si y qué otras opciones hubieran tenido los alemanes de no atacar Kursk? No hacer nada. Claro. O sea, no hacer nada. Tal vez, como decías tú, el error alemán fue el 22 de junio del 41, que es cuando pierde la Segunda Guerra Mundial. Tal vez en lugar de el refrán español, que mucho abarca, poco aprieta. Tal vez haber intentado una anexión de Bielorrusia a Ucrania hubiera sido ya un saldo, pero claro, lógicamente, políticamente a lo mejor no se entiende llegar a ese acuerdo. Entonces, lo mismo tal vez los alemanes no era comprensible para nadie el no intentar una nueva ofensiva en el año 43 y sencillamente esperar y reforzarse. Hombre, bueno, no sé, las prisas por no dejar que el enemigo te coma el terreno que tome la iniciativa en los soviéticos, básicamente. Pero los soviéticos estaban, las defensas en profundidad que habían construido en Kursk no les daba mucho aspecto de el ejército soviético estaba verdaderamente capacitado para una gran ofensiva de verano en el año 43. Vamos a hacer historia ficción. Totalmente. Sí. ¿Y por dónde hubiera ido? Totalmente. De hecho, si nos saltamos Kursk, pues te hablo de la operación Kutuzov, de la operación la operación Kutuzov, que reduce toda la bolsa de Orel donde no ven el ejército. Esto es nada más terminar la batalla de Kursk. Los soviéticos van a lanzar una serie de operaciones durísimas. Kutuzov en la bolsa de Orel, donde eliminan al 9º ejército, a todas las fuerzas de Model, las obligan a retirarse. Rumiantsev, que es cuando vuelven a atacar y vuelven a tomar Kharkov. La liberación de Ucrania Oriental es que si Kursk se acaba a mediados de julio del 43, en agosto los soviéticos están correteando por Ucrania Oriental tranquilamente, es decir, lanzan una serie de golpes brutales que primero dices, los alemanes desgastarlos en Kursk, narices. O sea, los alemanes, para mí Kursk fue un desastre a la espera de suceder. Es decir, fue, como decías tú, o sea, fue la operación evidente. Claro, ¿qué opciones tenían? Pues a lo mejor intentar hacer esa guerra de contragolpes de la que hablaba mucho Manstein. Puede que en este momento con razón, ¿no? Es decir, ceder terreno, dejarlos avanzar, que se agoten, contraatacamos. Es decir, lo que acabamos de hacer en primavera. Alex. O hacer lo que hizo Model en el centro, que aguantó en el 42. O sea, Model era muy buena la defensa. Sí, pero Model en el centro de Tomos en el 42 le arrearon bastante menos de lo que había en Ucrania. O sea, ahí juega... Model va a efectuar defensas muy buenas, pero Model... ya estamos a otro nivel. Model sobre todo interviene con frentes rotos. O sea, de hecho en Orel, pero Model se retira. Es que Hitler no permite. Model es de los pocos generales y mariscales alemanes que se permite retirarse y luego explicarle a Hitler que se ha retirado. Para otros es muy delicado. De hecho, a Manstein lo van a acabar mandando al exilio. Dice, mira, se acabó. O sea, entonces, en lo que todavía los alemanes podían tener una superioridad era en una guerra móvil, que los soviéticos no habían acabado. Tenían una teoría muy buena, y si queréis ahora hablamos de lo que es la batalla en profundidad. Pero bueno, los soviéticos tenían teorías muy buenas, pero les faltaba la práctica, y los alemanes sí tenían esa práctica de desplazar rápidamente unidades blindadas de un punto caliente a otro. Es verdad que era durísimo para las tripulaciones y durísimo para los combatientes, pero bueno, les permitía contener, ¿no? Y a lo mejor todos estos recursos gastados en Kursk, pues hubieran podido servir para amortiguar un golpe soviético. Y digo amortiguar, porque lo importante, a mí la lección de Kursk son todas las operaciones que lanzan, lo que estaba comentando, que lanzan los soviéticos después con ejércitos enormes,
que dices, o sea, y lees a Bernstein y le suspendieron Kursk cuando estaba a punto de ganar, dice, ganar las narices. O sea, teniendo en cuenta la paliza que te pegaron al mes siguiente, o sea, estos recursos, esos carros no se fabricaron en un mes, ni los reclutas llegaron en un mes entrenados. O sea, todo esto estaba a la espera de que los alemanes se dejaran los dientes en Kursk, dice, y ahora que os habéis dejado los dientes, os voy a romper la mandíbula. Y realmente fue lo que sucedió, es decir, ya se pierde toda Ucrania Oriental. Preguntabais antes por la guerra en Ucrania, y yo creo que hay una diferencia cuantitativa importantísima. Los rusos nadie sabe lo que han intentado hacer exactamente, porque claro, las noticias que tenemos son las que tenemos. Lo comentábamos antes, como decimos, fuera de micrófono, y todo lo que te llegan son noticias de prisioneros rusos, carros rusos destruidos, helicópteros rusos que se han caído, y dice, pues ¿quién está ganando la guerra? Dice, los ucranianos deben estar a punto de llegar a Moscú. Y en realidad, pues cuando ves los mapas, cada vez están un poquito más dentro, mucho más despacio de lo que nos esperábamos el primero o el segundo día. Y dice, bueno, estos los van a arrollar en 2 días. Pero claro, las noticias que yo leí antes de la guerra es que los rusos habían acumulado 200.000 hombres. 200.000 hombres es una broma en comparación con la escala de 1943-1944. O sea, con esas cifras te extiendes por el campo. Cuando lo que tienes son, pues no sé, 300 blindados para todo el perímetro. No, la cifra la digo al azar, entiéndaseme. Pero para rodear todo el perímetro de Ucrania, los concentras. Y los concentras en las vías más rápidas, que puedan ser las carreteras, ¿no? Claro. Porque aquí, en el año 43, en Kursk, por poner un ejemplo, ¿cuántos millones hay a cada lado? Que 200.000 no son. Yo recuerdo la anécdota de un oficial británico que había peleado en el norte de África, se encuentran allí en Berlín, están los americanos, están los rusos, llega el ruso que resulta que habla inglés, se pone a hablar con él, claro, nosotros venimos el 8º ejército mongol, y le empieza a hablar del Alamein, y dice, ¿y cuántas divisiones había allí? Y entonces dice el británico, hombre, la verdad es que exageré un poco, y le dije que había 15. Y dice, nosotros todo lo que fuera menos de 30 divisiones por bando no lo consideramos batalla. Entonces, en Kursk estamos hablando de cuántas divisiones, de cuántos millones de hombres, y ya que nos estamos centrando más en blindados, y cuántos medios blindados había allí. Claro, yo las cifras no las tengo, no las he traído. Si me llegas a decir que me vas a preguntar esto... Claro. ¿Alguien es la pregunta trampa. Siempre le digo a mis alumnos, ¿tú qué crees, tío? Que soy la wiki, anda, fulanito, búscamelo en el móvil y me dices que... O sea, no lo puedes saber, es por sí. Pero vamos a quedarnos con unos números redondos. O sea, si en números redondos decimos que los soviéticos en Kursk pueden tener cerca al pie de los 2 millones y estás hablando de 200.000 tíos... O sea, es que no hay gente para llenar los campos. O sea, es que no te da. O sea, si ya los relatos de veteranos alemanes de la Segunda Guerra Mundial del Frente del Este te dice que había un tipo por cada 500 metros de sector de trinchera alemán, pues te dice, o sea, es que como vinieran a tropel, o sea, allí no llegabas. Hay una película, por cierto, película, pero es letona. Sí, antes de volvernos al año 43, un último inciso. Yo esta misma tarde leía que la típica noticia por confirmar, que el eje de avance ruso en la actualidad, que viene desde Kharkov en dirección a Kiev, está sorteando las ciudades. O sea, ya no entra en las ciudades porque ya ve que tiene que combatir en ellas, y sencillamente lo que está haciendo es un despliegue de llegar a una ciudad y, como dirías hoy en día, coger la circunvalación y proseguir. Ya vendrán después, porque nos estamos jugando las habichuelas en Kiev. En el año 43 todo el mundo decidió jugárselo en Kursk, y yo creo que los dos bandos pusieron lo mejor de lo mejor que tenían en blindados. ¿Y qué era lo mejor de lo mejor en verano del 43? Pues tenían prácticamente lo mismo que anteriormente, con el debut del Panther, y luego los Ferdinand, que también era un carro fantástico, pero mal diseñado, puesto que no tenía defensa contra infantería. ¿El Ferdinand qué es? El Ferdinand es como un cazacarros con la base del Tiger Porsche, que fue uno de los diseños que intentó, bueno, para el diseño inicial, pero que perdió, y el chasis se utilizó con una casamata enorme y un PA-43. Pues era un cazacarros fantástico, pero en Kursk no tenía ni siquiera una ametralladora para la defensa de infantería. Y además es de torreta abierta. No, es torreta cerrada. Es torreta cerrada. El Ferdinand es cerrado. Sí, es cerrada. Entonces, cuando te llega la infantería, ¿qué haces allí? ¿Les insultas? No, le tiraban a las cadenas y era un carro inutilizado. Claro. De hecho, se capturaron bastantes por carros abandonados, no destruidos, simplemente con una cadena rota y
y tan Me vais a perdonar otra vez el salto Sí. al año 2022. O sea, pero hay un vídeo que es de los que más me ha impactado de dos ucranianos aprovechando una de las puertas de la autovía. Pasa el carro ruso, él solo. Sí. Pasa un carro ruso solo, que Y- cuando lo ves pasar solo en el año 2022 dices, Ya. por Dios, lea Glantz, lee algo. O sea, que hace un carro solo. O sea, Solo. y pasa un carro solo, salen los dos ucranianos. Uno le está cubriendo con el Sí. arma automática, el otro monta el antitanque y le dispara por detrás Eso y es. se vuelven, o sea, Sí, lo he que visto, sería lo he visto. más o menos lo que le pasaría a un Ferdinand Básicamente, encima con el problema de que llevas un único cañón y aquello Cañón hay que... fantástico, por cierto, pero que... Y es un Pac-Man. Un PA-43. Impresionante. Luego lo montó también otros cazacarros como el Nashor y tal, y era un cañón fantástico, pero inoperante ante infantería, claro. ¿Y los soviéticos que seguían Pues utilizando? los sospechosos habituales, el T-34 y el KB-1. O sea, esos dos son los dos grandes Sí. carros Y soviéticos de la caso que Segunda. los alemanes empezaron a usar muchos T-34 capturados en curso. Muchos. Muchísimos. Pregunta trampa, ya que no sabía las fechas. ¿Dónde utilizaron los T-34 capturados? En Kursk mismo. La zona, pues en todas las zonas. Había talleres especializados para volverlos a poner al día y bueno, se ven infinidad de modelos y prácticamente con una chapa soldada en el impacto y ya corren. Y había unidades alemanas que únicamente llevaban T-34 o todo lo que cae en sus manos. Sí, Pero pues vamos, es, era es, lo es el más- reciclar los Exactamente, vehículos sí, sí, del, sí. del contrario, Sí, de ponerlos. sí, sí. Por eso Los la rusos prácticamente no lo hicieron. Hay muy pocos casos de reciclado de carros. Muy pocos. Sí, pero los alemanes sí. Sí, los alemanes, además, en todos los frentes y todo, usaron de todo lo que tenían. Sí, señor, por el diseñador. Era el diseñador. Luego ya cuando en la segunda tanda de fabricación, que ya llevaba un armamento contra infantería, se llamó Elephant y ya fue desplegado en Italia. Sí, sí. Comentabas antes lo de ponerle un parche. Cuenta Robert Kershaw en Tankman Sí, que el sí. problema de Ah, poner sí, el parche sí. es limpiar Sí, todos sí. los restos humanos que hay Claro, dentro del carro sí. antes de volverse a meter. Claro, claro. Porque claro, tú imagínate que te destinan un carro y según entras aquello parece la matanza de Texas. Sí, sí. Y pues tienes una gana de... Mira, yo me Que- rilo, ¿vale? Que la guerra que la haga el Muchas otro... veces, sobre todo en ciudades de Francia, después de Normandía, lo hacían los civiles de los pueblos. Claro, que yo olía, imagínate, al cabo de los días, entonces se metía un civil y encargados de limpiarlo. De limpiarlo. Y vamos a la última. Vamos Esa de Cherkasy. Sí, vamos ya a Cherkasy. Ya damos por recuperado nuevamente Kharkov después del fracaso alemán en Kursk, la pérdida de la Ucrania oriental. Y entonces llegamos a Cherkasy. Entonces se habla de la bolsa de Cherkasy, igual que todo el mundo ha oído hablar de la bolsa de Falaise en Francia. Y entonces, bolsa, Kassel, una bolsa y un Kassel es lo mismo. Sí, Kassel es un caldero. Pero la palabra Kassel es alemana caldero en alemán. Pero vamos, Kessel. Kessel, ese era. porque lleva Kessel. diéresis, efectivamente. Es un embolsamiento, básicamente. O sea, básicamente es un embolsamiento. Entonces, en Cherkasy, o sea, ¿dónde está Cherkasy? ¿Quién estaba en Cherkasy y cómo fue ese embolsamiento? Arranco muy deprisa con el año 44 porque es precisamente Sí. el año en que llega a la madurez la teoría operacional soviética. Básicamente son dos conceptos. El de la batalla profunda, es decir, los soviéticos lo que habían planificado, lo que habían pensado antes y lo que empiezan ya a aprovechar completamente son penetraciones muy en profundidad hacia el interior del dispositivo enemigo. Esto no suena a Blitzkrieg, pero ellos van a crear columnas específicas a nivel de ejército, a nivel de cuerpo de ejército. Es decir, un ejército destaca determinadas unidades, que es un cuerpo de ejército que destaca determinadas unidades en su vanguardia, que sube hasta nivel de batallón, o sea, hasta niveles muy pequeños, que son puntas de flecha finísimas, que lo que tienen que hacer es penetrar. ¿Cuál es la gran diferencia? Que los soviéticos no cierran bolsas. La conclusión a la que llegan lo han vivido en el 41. Y aquí tenemos estos Kessel móviles alemanes tan impresionantes, ¿no? Como han luchado para salir de las líneas soviéticas, han recorrido 200 kilómetros, qué tíos, qué héroes. No, es que los soviéticos los han dejado literalmente pasar, si ha hecho falta. ¿Por qué? Porque son soldados que llegan sin armamento, agotados, desmoralizados. O sea, son soldados que en el frente no sirven de nada. Entonces, ¿para qué voy a gastar recursos en matar a unos señores que total van a llegar al frente y si los mandas a la unidad de al lado a seguir combatiendo, lo primero que van a hacer es desmoralizar a todos los de la unidad de al lado? O sea, te los tienes que mandar de vuelta a Alemania
a que se tomen unas cervezas, unas sales, venga tú tranquilo, si no te vamos a volver a mandar. No, este tren te lo juro que va para Francia. Uy, pues suena ruso. Mala suerte, oye, ha tocado. Es decir, entonces los soviéticos hacen este planteamiento. ¿Cuándo combatimos, como pasa en la bolsa de Cherkasy? ¿Qué pasa con la bolsa de Cherkasy? Cuando los soviéticos llegan al Dnieper, lanzan una serie de operaciones, atacan Kiev, curiosamente desde el norte, no sé si nos suena, consiguen tomar la ciudad de Kiev, la rodean por el oeste, digamos que empujan a los defensores contra el río y toman la ciudad de Kiev. También hay una bolsa al sur de Korsun, que es, digamos, otro paso, otra cabeza de puente sobre el río Dnieper. Y los alemanes, Hitler se empeña en que una serie de unidades mantengan las posiciones sobre el río a toda costa, a pesar de que eso deja un saliente. Más pequeño que el de Kursk, pero igual de tentador, con la diferencia que los alemanes no van a tener 5 meses para trincherarlo a muerte, sino que los soviéticos van a ser mucho más rápidos a la hora de cerrar ese saliente y se forma la bolsa de Korsun. ¿Qué es lo que pasa? Que también ha detectado una segunda cosa. Si yo cierro una bolsa, los alemanes van a tratar de abrirla. En vez de buscar a las divisiones Panzer, espero que las divisiones Panzer vengan a mí. Y provoco una batalla de desgaste que yo me puedo permitir, pero que los alemanes no se pueden permitir de ninguna de las maneras. Entonces, en el caso de la bolsa de Cherkasy, tengo por aquí la chuleta, quedan 56.000 soldados alemanes atrapados dentro. En el momento en que se da la orden definitiva de ruptura, de sálvese quien pueda, porque quedan 8 kilómetros entre las fuerzas de rescate y este que es el que se ha ido desplazando hacia el oeste, quedan unos 45.000, de los cuales la mayoría no llegan. Pero en el camino, ¿cuántos carros de combate se han dejado los alemanes? ¿Qué daño se les ha causado a esta fuerza de rescate que no es capaz de llegar? O sea, la fuerza de rescate alemana no es capaz de alcanzar la bolsa. Se tiene que hacer esta maniobra de, bueno, pues quedan 8 kilómetros, chicos, salid corriendo y no miréis atrás. Pasa lo mismo con la de Kamenets-Podolsk, más al sur, poco después, que bueno, viene a ser la última bolsa ya en Ucrania, donde realmente los alemanes pues se ven cercados. Ahí hay muchas divisiones Panzer, con lo cual al ser divisiones móviles, digamos que un poco la salida es algo más sencilla, pero es lo mismo, se produce un desgaste que los alemanes no se pueden permitir. La segunda, digamos, el segundo elemento que comentaba de las teorías operacionales soviéticas es el de las ofensivas sucesivas. Es decir, ahora ya no se trata de hacer una operación como la de Stalingrado y cuando hemos cerrado el cerco ya nos paramos y lanzamos otra. No, los golpes van uno detrás de... el 44 es el famoso año de las 10 victorias de Stalin, donde son, pues si queréis os hago una lista rápida, o sea, Dnieper-Cárpatos, diciembre, abril, Leningrado, enero, marzo, Odessa, marzo, abril, Vibor-Petrozavodsk, junio, agosto, Bagration, junio, agosto, Lvov-Sandomierz, julio, agosto, Jassy-Kishinev en Ucrania ya, agosto, octubre, este de los Cárpatos, septiembre, con la ofensiva de Budapest en octubre a febrero y la de Belgrado en septiembre y noviembre del 44, ofensiva del Báltico en septiembre y noviembre, Petsamo, esto ya es en el norte de Finlandia, Finlandia en octubre. Es decir, son martillazos constantes, de tal forma que los alemanes nunca tienen el juego esos 5 meses, nunca los que tuvieron antes de Kursk no los van a volver a tener jamás. Alex. Los alemanes habrán pensado que no se les acababan los soldados, No, ya se dieron cuenta de que no se les acababan los soldados. Y ojo, en este sentido los soviéticos van a llegar a Berlín bastante justos. Durante primero, la ofensiva en Europa les cambia bastante las tornas. Les cambia bastante las tornas porque una cosa es la densidad viaria en la Unión Soviética, que es escasa, y otra cosa es entrar en la Europa central y occidental, donde hay muchas más carreteras, hay muchos más pueblos, son más grandes, y esto ya entorpece todas estas teorías, van a tener más problemas. Y en Berlín, literalmente, están sacando a prisioneros rusos de las cárceles para incorporarlos a filas. O sea, directamente. De hecho, hay un incidente en la cárcel de... No sé si es Spandau la que está... No, es una que está en el norte, no me acuerdo del nombre, que sacan a prisioneros de guerra franceses y también pretenden incorporarlos a filas directamente. Y los franceses dicen, espera, yo no parlo ruso. O sea, no me líes, que esto no va así. ¿Pero no mandaban a los soviéticos a los gulags, lo que cayó prisioneros? Eso fue después. Cuando acabó la guerra ya. Eso fue cuando acabó la guerra. Todos los soldados soviéticos que habían salido de la Unión Soviética, habían entrado en Alemania, pasaron por un proceso de depuración y muchos fueron enviados a Siberia. Eso por vencedores. Julián, para acabar,
Vamos a quedarnos en el año 44 y vamos Sí. a irnos a final de Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Estupendo. En Europa, vamos a llegar hasta mayo del 45. ¿Qué tanques aparecen en este momento final que verdaderamente tengan impacto? Bueno, O sea, porque aparecen- diseños finales, sí, incluido el aparecen mouse... carros que realmente no tuvieron mucho impacto. Los desarrollos del Tiger, tanto el King Tiger, realmente eran más casi publicidad que otra cosa. Eran carros realmente en cuestión de armamento muy buenos y de blindaje, pero operativos muy poco. Muy poco. Tenían muchos problemas, mucho sobrepeso, las transmisiones muy sobrecargadas y tenían numerosos fallos. Sobre el final de la bolsa de Cherkasy, una de las fuerzas de lo que implica la dificultad del apoyo que fueron las unidades para intentar rescatarlo, fue una época de un deshielo muy temprano y claro, las carreteras y todo se llenó de barro y el consumo de un Panther a los 8 kilómetros era 750 litros, un depósito entero. Entonces, mantener la logística de eso es imposible. Aparte que una pérdida de un solo carro alemán era una desgracia y una pérdida de carros rusos, pues bueno, era más o menos Más asumible. muy asumible para Un ellos. incidente. Porque industrialmente Alemania ya estaba muy colapsada y toda la industria rusa que ya estaba detrás de los Urales, pues no tenía ningún problema. Aparte de en siempre producir. la importancia de que el que va avanzando, el que va quedándose Claro, con el eso terreno, tienes tiempo para recuperar Eso después es. los, Y luego, los pues, vehículos claro, averiados. Si 750 para 10 kilómetros, pues imagínate la logística del combustible nada más. Así que- Los alemanes siempre tuvieron problemas de Siempre, combustible. siempre ha sido en todas las De bueno, hecho, las de- Ardenas, todo. De hecho, los acorazados italianos, el último año de guerra, los últimos Sí. 6 meses de guerra no se hicieron a la mar Sí. por falta de combustible. Sí. Y uno de los, como un dato curioso, uno de los generales que llevó la bolsa de Cherkasy, después de la batalla, fue asesinado por ucranianos en una emboscada. Separatistas ucranianos. O sea, que ahora que está muy el tema, era Batutin y fue asesinado en una emboscada y se lo liquidaron. Y los ucranianos, la guerrilla ucraniana se mantuvo hasta el año 1956. Sí. Y es que acaban de reeditar un libro justamente contra Stalin, contra Hitler y Stalin. O sea, vamos a llamarlo la guerrilla, los partisanos, la resistencia en la Segunda Guerra Mundial. Y yo recuerdo la primera vez haberlo visto en los papeles de Fort Leavenworth. Me llamó muchísimo la atención que había, pero era uno específico sobre resistencia ucraniana a partir del año 45. Y dije, ostras, después del año 45, Sí. ucranianos, y peleaban Sí. contra quién, porque me acordaba de la división Galicia, Sí. que esto es lo mismo que lo que decías tú, Sí. se Y fueron Brasov retirando y todo, sobre, claro. sobre Austria, sobre territorio Sí. aliado occidental, y luego les deportaron a todos a Siberia, que por supuesto no sobrevivió ni uno. Me llamó mucho la atención pero hubo resistencia hasta el año 56, y lituanos lo mismo, hasta bien entrado los 50. No, igual sí, eso con el país igual hubo estado. Sí, los lituanos eran 50-51. Los últimos maquis en España, creo que el último, si no recuerdo mal, de año es en el 56, que es un gallego, que es como el último que queda, después de que en el año 48 se decida que se abandona la lucha armada y se pasa a lucha sindical en España, después de una reunión en el 47 entre Stalin, Carrillo y Pasionaria. Que se da, Y no os olvidéis de nuestros amigos los polacos, que también tuvieron unos cuantos años. O sea, Los restos. que tenemos, o sea, por eso vamos a hacer otra ruptura espacio-tiempo, nos vamos a ir al año 22. Una cosa es conquistar Ucrania, que es muy grande, y otra cosa es asegurar el terreno. Esto ya, la primera vez que se lo leí era un tipo, era Vicente Warner, se llamaba. Es endémico a todas las grandes Un invasiones. oficial Detrás. coronel de Estado Mayor catalán, Ujú. que lo que más le echaba en cara o más Sí. criticaba de las milicias republicanas catalanas era que, bueno, sí, que podían pelear más o menos bien, pero eso de asegurar el terreno en su lenguaje no existía. Entonces es tan importante el pelear y el conquistar como el asegurar. Así que si tenéis alguna duda, pregunta, ruego, sugerencia en último momento. No había recursos. Si es que no había recursos. O sea, puedes traer muchos soldados y puedes, organizas una guerrilla ucraniana. Si ya has conquistado Ucrania, la guerrilla ucraniana es lo que menos te interesa porque se te va a enfrentar a ti. Claro. ¿Vas a crear unidades de soldados ucranianos? ¿Y de dónde los vas a mandar? ¿Cuántos van a desertar? ¿Cuántos no van a desertar? ¿Qué fiabilidad tienen? ¿Los vas a armar? Si tienes una industria que ya está justita para lo tuyo,
encima los vas a... De hecho, muchas de estas tropas aparecen realmente, se intenta operar con ellas al final de la guerra. Hay batallones georgianos y rusos en Normandía. Además, si los mando a la otra punta, no vaya a ser que me la líen aquí. El ejército de Blasov, pues su incidencia es mínima. Es decir, realmente la solución no es esa. O sea, Primero, Hitler llegó a combatir contra el 70% de la economía mundial. Con lo cual, ya para empezar, en cuestión de producción y de recursos y de todo, está vendido. Además, en un país se habla mucho, por ejemplo, de que si Hitler llega al Cáucaso y se hace con el petróleo del Cáucaso. Claro, el petróleo del Cáucaso, tú llegas a los pozos y entonces ahí está el petróleo, pero hay que llevarlo hasta Alemania. O a Rumanía, las refinerías. Entonces, Rumanía sí tenía Ploiesti y la producción de Ploiesti se incrementa mucho, claro. y luego trabajan muchísimo el combustible sintético. A base de carbón se consigue y llega a ser un porcentaje muy importante del que gastan. Pero claro, el petróleo del Cáucaso es una entelequia, hay que traerlo hasta Alemania. ¿Para eso qué haces? ¿Un mega oleoducto en 10 días? Claro, pero los soviéticos tenían más petróleo, además tenían el préstamo ya arriendo, con lo cual por ahí les llega casi todo lo que necesitan. Es decir, Alemania se complicó la vida con un enemigo que no le hacía falta, que es posible, ya podemos entrar a discutir si Stalin pretendía o en algún momento, pues sí, a lo mejor era también una catástrofe a punto de estallar, pero realmente es un enemigo que no te hacía falta en ese momento y que se comió los recursos de Alemania, es decir. Aparte de la idea esta de que vamos a derrotar a la Unión Soviética en 8 semanas. O sea, los franceses nos han llevado 6, un par de semanitas más para los soviéticos, y entonces el tramado se va a derrumbar, ¿no? El entramado stalinista se va a derrumbar. Eso es una apuesta. Los alemanes también pensaban eso, que con mucho labor igual dura 3 meses, luego Claro. pues aguantan. Claro, por eso te digo. Es que un problema del Estado Mayor alemán es que se nos olvida que vencieron a los rusos en la primera. Entonces, los oficiales alemanes y el Estado Mayor alemán tenía todavía el recuerdo de la Primera Guerra Mundial del ejército ruso. Y cuando vienes de derrotar al ejército francés, que es el que te ha derrotado en la Primera Guerra Mundial, y echar a los británicos al otro lado del canal, o sea, como diría aquel, te vienes demasiado arriba, o sea, crees demasiado en tus propias capacidades. Más otra serie, o sea, esto es un montón de pequeñas cosas. A mí, leyendo también, nunca mejor dicho, a Glantz, y encima pillaron a los soviéticos en medio de recolocación de todas sus divisiones. Porque otra historia de ficción es, parece que los soviéticos ya habían decidido trasladar el grueso de sus tropas a lo que sería en ese momento la línea de frontera entre los dos ámbitos, alemán y ruso, y les pillaron a mitad de movimiento, con lo cual tenías una profundidad en muchísimos centenares de kilómetros de divisiones rusas que estaban justamente trasladándose y recolocándose. Otra vez, ¿y si les hubieran pillado en el momento de... ¿Y si los japoneses verdaderamente hubieran terminado de atacar? Pero entonces te tienes que ir a Hangil-Gol o a Nomonhan, que por eso los japoneses no entraron. O sea, que es un montón de ISIS, pero sí coincido que no era necesario. No era probablemente a la larga hubiera sido necesario, pero el 22 de junio del año 41, en ese momento todavía no era necesario. De hecho, aquí adelanto en el número de la revista de Barra Roja que sacamos, hay un artículo sobre el ejército ruso de Sid McMikin, que plantea precisamente la posibilidad, la famosa posibilidad de que Stalin estuviera planeando invadir Alemania. El autor concluye que no, pero sí es verdad que estaba orientando al ejército ruso hacia el contragolpe. De hecho, estos carros BTs que comentabas, sí, que se podían quitar las cadenas, son carros rápidos que funcionan muy bien en carretera, pero en la Unión Soviética no había carreteras. Claro. ¿Para qué fabricar miles de carros que van muy bien en carretera si tú no tienes carreteras? ¿Dónde los piensas utilizar? ¿Cuál es la idea? Y efectivamente, el Distrito Militar Especial de Kiev, que es el que está frente al Grupo de Ejércitos Sur, estaba orientado a la ofensiva porque lo que habían, digamos, en sus juegos de guerra, más recientes, lo que habían planificado los rusos era un contragolpe que entrara en Polonia y cortara la retaguardia alemana en caso de invasión. Que también ellos se hacían sus entelequias. No, sobre 2022, lo que pasa es que yo no me acuerdo que mariscal alemán de la Segunda Guerra Mundial es el que dice que lo mejor de las fuerzas blindadas alemanas de la Segunda Guerra Mundial eran sus tripulaciones. Sí. Entonces, no es tanto que
un vehículo o un avión tecnológicamente sea tan en los años de Segunda Guerra Mundial sea tan inmensamente avanzado con respecto al resto de tecnología que hay en ese momento, sino que sobre todo las tripulaciones. Por eso los alemanes sufren tantísimo, no tanto la pérdida de vehículos, sino la pérdida de tripulaciones. Al final de la guerra los alemanes hacen lo contrario, fían a la máquina más que a las tripulaciones, pues los carros buenos se los daban las tripulaciones nobles, pensando que el carro supliría la falta de nivel de las tripulaciones. Entonces... Pero que al inicio de guerra... No, al principio no, además era gente muy curtida en muchos casos.